Hola. Vamos a comenzar entonces esta semana, tercera semana del semestre, viendo el otro paquete de propiedades de los fluidos que están descritas principalmente en el apunte. La semana pasada estuvimos trabajando con lo que es la viscosidad en el contexto de propiedades de transporte y ahora vamos a ver lo que son las propiedades termodinámicas. Propiedades termodinámicas más la tensión superficial. Superficial. Eh, ¿qué otra de las propiedades que es más bien una propiedad solamente de los líquidos, pero que es fundamental para poder entender eh, o para poder explicar una serie de fenómenos que se observan a menudo en la naturaleza? Eh, y cuando estamos hablando de las propiedades que nosotros vamos a estar viendo durante la semana, bueno, vamos a ver la densidad, vamos a ver el módulo de compresibilidad, que lo vamos a anotar con la letra K, la densidad lo vamos a anotar con la letra griega, ρ, módulo de compresibilidad K. Vamos a conocer la presión de vapor, bueno, la tensión superficial, que va a estar dada por sigma, y el calor específico, ¿ya? Donde esencialmente la densidad lo que me va a estar diciendo es qué tan comprimido está el fluido, o cuál es la concentración del fluido también. K me dice cómo va a cambiar la compresibilidad del fluido, o sea, cómo va a cambiar la compresión del fluido en función de cambios en la presión. La presión de vapor me dice, describe cómo es la transición del cambio de fase, de la fase líquida a la fase gaseosa. Calor específico es cómo estaría respondiendo el fluido ante calor externo que pueda estar siendo entregado o quitado, cómo responde en términos de cambios de la temperatura. Y la tensión superficial, como le decía, es un fenómeno que no es termodinámico, sino que más bien está relacionado con cómo interactúa un fluido con un sólido, pero en la escala chiquitita. ¿Ya? Son cinco propiedades, cada una de estas acá lo vamos a estar viendo en uno de los videos de la semana. Partamos entonces con la densidad. La densidad. La densidad yo la puedo estudiar o la puedo entender desde dos maneras. Me dice es una propiedad que cuantifica el grado de compresión del fluido. Fluido. La densidad, las unidades son masa por L cubo. ¿Cuánta masa existe en un cierto volumen? Eso de ahí yo lo puedo entender entonces como qué tan comprimido está el fluido. Pensando en que si comparo la densidad del aire, que es orden 1, con la densidad del agua, que es orden 1000, yo a priori podría decir, bueno, que el agua está 1000 veces más comprimida que el aire, porque un kilo de agua eh, llena un litro. En cambio, un kilo de aire llena un metro cúbico. ¿Ya? Hay un factor 1000. Así que yo puedo entender entonces la densidad como una propiedad que me dice qué tan comprimido está el fluido para ese estado en particular, o sea, que me escribe cómo está ahora. Pero también yo podría entender la densidad como la propiedad, o mejor dicho, cuál es la concentración del agua en el agua, ¿ya? O del aire en el aire, o de lo que sea, o de lo que sea. Eh, si nos vamos a definiciones de la concentración, no sé, por la salinidad del mar, orden 20 gramos por litro. Quiere decir que si yo tomo un litro de agua de mar y separo todo lo que son las sales de lo que es el agua propiamente tal, yo voy a llegar a una concentración voy a decir que aquí dentro de este litro de agua de mar hay 20 gramos de sal.
sal pura. ¿Ya? Entonces, la concentración en ese caso se está midiendo en términos de gramos por litro, que es esencialmente la misma definición de lo que es la, la densidad. Así que se puede interpretar más bien de las dos formas. Esta definición de la densidad como un nivel de concentración está muy relacionado con lo que son los gases. ¿Ya? Donde no sé, pues aparecen cosas como que la presión está también relacionada en el caso de los gases, está muy relacionado con lo que es la concentración, es lineal con la concentración, y yo puedo decir de que si quiero conocer la masa total, tengo que, puedo sumar la suma de las presiones parciales, es igual a la presión total del gas, eh, de manera que yo podría estar sumando todas las diferentes concentraciones y voy a tener la concentración final, que sería cuál es la densidad final de este gas. ¿Ya? Va por ese lado esa interpretación. Valores usuales. Valores usuales. Tenemos que la densidad del aire es orden 1,2, orden 1 kilo por metro cúbico. Depende de la altura. A nivel del mar es más bien tirado 1,2, pero si nos vamos, por ejemplo, a la altura, al altiplano de Chile, ya estamos llegando a densidades que son del orden 0,7, por ejemplo, o incluso menos, 0,6, ¿ya? Kilos por metro cúbico, bastante menos de eso. Eso sería el caso del aire, pero es aproximadamente orden 1. Del agua es aproximadamente 1000 kilos por metro cúbico. ¿Ya? Y esos son como los dos valores que me interesa que los vayan guardando en la cabeza para ir manejando lo que son los órdenes de magnitud de las variables. 1000 kilos por metro cúbico, o bien 1 gramo por litro, 1 kilogramo por litro, o bien 1 gramo por centímetro cúbico, o bien 1 tonelada por metro cúbico. ¿Ya? Son diferentes formas y aquí yo vuelvo a insistir, en este caso acá tenemos una variable que es igual a 1, pero ese 1 tiene un apellido llamado unidades que cambia, ¿ya? Cambia significativamente, así que yo estoy trabajando en kilos por litro, gramos por centímetro cúbico, o gramos por ml, que es lo mismo, o toneladas por metro cúbico, ¿ya? En lo que son CGS, la densidad del agua en CGS, que sería el centímetro gramos segundo, que es un sistema de coordenadas, sería igual a 1, pero yo me muevo en MKS, metros kilos segundo, por lo tanto, para mí, mi cabeza, la densidad del agua es 1000, ¿ya? Más o menos 1000. ¿Por qué? Porque tenemos que la densidad depende de... ¿De qué depende? De la temperatura. En particular, para el caso del agua, tenemos que la densidad, si la graficamos en el eje vertical, y aquí graficamos la temperatura, tenemos que la densidad igual a 1000, esta se alcanza para los 4 grados Celsius. ¿Ya? La densidad del agua es más o menos de esta forma, alcanza el máximo, que es agua limpia, agua pura. ¿Ya? Tenemos que la densidad es máxima para los 4 grados Celsius, y ese máximo es igual a 1000. Para temperaturas menores que los 4 grados Celsius, la densidad es menor que 1000. ¿Ya? Y para temperaturas mayores que los 4 grados Celsius, ahí la densidad también es menor que 1000. Donde yo diría que todos estos valores de mayores de los 4 grados Celsius son los que nosotros manejamos, pensando en que si aumenta la temperatura del agua, va a haber una suerte de expansión, ¿ya? Y esa expansión está relacionada con la disminución de la densidad del fluido, ¿ya? Los órdenes de magnitud de estas cosas de acá, estamos hablando de 995, 998,
O sea, para efectos prácticos, todas estas cosas de acá siguen siendo orden 1000, o sea, para efectos de, no sé, pues si queremos calcular la fuerza que está asociada del fluido que ejerce sobre alguna tapa, alguna cosa así, esa fuerza va a ser proporcional a la masa, a la densidad del fluido, ¿ya? Y nosotros ese cálculo lo podemos hacer perfectamente con 1000, ¿ya? Porque el efecto de la temperatura me va a hacer cambiar en el tercer decimal, lo cual es bastante secundario respecto de otro tipo de variables que la vamos a estar viendo más adelante. Sin embargo, estas diferencias, y aquí se los menciona, estas diferencias que pueden ser muy chiquititas, explican todo lo que es la dinámica que se observa en sistemas naturales, en el océano, lagunas, incluso o lagos como el lago Villarrica, el lago Caburga o Lonquimay, no, ese no es el lago, Yanquihue, perdón. Toda la dinámica que se observa en sistemas naturales y el océano está fuertemente gobernada por estos 1 kilo por metro cúbico que cambia en función de la temperatura. Así que es una variable que para gran parte de las aplicaciones de ingeniería civil es absolutamente, yo no solo puedo decir que la densidad es 1000, pero para otra gran parte de las aplicaciones de ingeniería civil, estas variaciones de acá son súper importantes, ¿ya? Así que ojalá no se le olvide. Depende de la temperatura y además depende de concentraciones eh, de otros compuestos, ¿ya? Si tenemos agua con sal, lo que va a estar ocurriendo es que esta curva de acá se va a ir desplazando para arriba. Aumenta con la salinidad, por ejemplo. ¿Ya? Hay un aumento de la densidad. También hay una dependencia con la temperatura, pero también ocurre un aumento principalmente con la densidad. El agua marina es más densa que el agua dulce, ¿ya? Y eso también, de nuevo, explica una serie de dinámicas que se observa, por ejemplo, en los estuarios, donde tenemos un río que está entrando sobre el mar. El río viene con una densidad de orden 1000, el mar tiene una densidad de orden 20, de 10.020, por ejemplo, y lo que va a tender a ocurrir es que el río menos denso se va a tender a ubicar solamente en la superficie del océano, ¿ya? Más, y se va mezclando en el sistema. Y todo eso ahí se explica ahora con la dependencia que existe de la densidad, ahora en función de la concentración de diferentes compuestos. Hay aplicaciones reentretenidas en el rasgo de minas abandonadas. Imagínate, se produce la faena minera, se extrae todo el mineral y después queda el rasgo ahí. Esos rasgos generalmente se tienden a llenar de agua y que es agua que queda posada dentro del rasgo, sobre todo aplicaciones, no sé, pues en Canadá, países donde vive un poco más que no sé, porque en el desierto de Atacama. Entonces, es agua que queda aposada y junto que queda aposada se comienza a liberar una serie a generar una serie de reacciones químicas que liberan algunos metales desde la roca hacia el agua. Y eso ahora, de nuevo, tiene repercusiones directas sobre la densidad del agua que está dentro de estos lagos en rasgos mineros, que ahora está inducida por la concentración de todos estos otros iones que se van liberando mediante reacciones químicas de oxidación, principalmente de la roca. Y bueno, otra de las cosas también va a depender de la presión del fluido, pero la dependencia de la presión la vamos a estar viendo con el módulo de compresibilidad un poquito más adelante, ¿ya? En el caso del aire, y con esto termino, ya se me acabó la pizarra, tenemos el aire, que puede ser considerado como gas ideal. De manera que P por B es igual a nRT, pavo, ratón, no sé qué cosa, ¿ya? Esa sería la ecuación de estado de los gases ideales. P es la presión, B es el volumen, N es la constante universal de los gases ideales, N, perdón, es la cantidad de moléculas, R, la constante universal de los gases ideales, y T, la temperatura en grado Kelvin. Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿dónde está la densidad acá? Bueno, hagamos niquita nipones, multiplicamos por la cantidad de moles y dividido por la cantidad de moles, ¿ya? Donde M es la cantidad de moles. Y lo que tenemos entonces es que P
va a ser igual a N por la cantidad de moles, dividido por el volumen, por R, dividido por M, por T. ¿Dónde? Los moles por el peso molecular. No, miento. El N es el peso molecular, M es el peso molecular, perdón. Ya, no la cantidad de moles, sino que M es el peso molecular, entonces multiplico y divido por el peso molecular. Entonces tenemos que la cantidad de moles por el peso molecular tenemos la masa total. ¿Ya? Esto acá es la masa. Que si lo divido por el volumen, aquí tenemos la densidad. ¿Ya? Entonces ahora podemos decir de que la presión de este gas va a ser igual a la densidad por una cosa que le voy a llamar R0 por T, donde R0 es ahora la constante específica del gas. ¿Ya? ¿Y por qué es específica? Porque depende del gas. Ya no es universal, sino que ahora es específica porque tenemos que es igual a la constante universal dividido por el peso molecular del gas que nosotros estemos trabajando. En el caso del aire, 287, lo pueden verificar en el apunte, ahí está el valor, es 287, así que, pero depende solamente del caso de estar hablando del aire. ¿Ya? Así que esta sería la forma de cómo obtener la ecuación de estado para los gases. Se puede agregar efectos de la humedad, en el caso de la humedad principalmente relativa como una variable importante, pero todo parte más o menos de esta ecuación de estado de los gases ideales. Así que eso, densidad, eh, me dice qué tan comprimido está el fluido, o bien cuál es la concentración del fluido en el fluido. Valores usuales, para el aire 1, para el agua 1000 en MKS, y la densidad en el caso del agua depende de la temperatura, de la concentración de otros gases y de la presión. Y en el caso del aire nosotros podemos asumir de que que para efectos, o sea, no un supuesto, sino que se comporta efectivamente así, que el aire se comporta como un gas ideal, de manera que P por V es igual a NRT, donde ahora podemos manipular esta ecuación de estado de los gases ideales para que aparezca directamente cuál es la densidad. Con la única salvedad es que tenemos que comenzar a hablar de la constante específica de los gases ideales y no de la constante universal de los gases ideales. Nos vemos. Chao.